Amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la edición del noticiero El Espectador. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a nuestro bloque electoral. Esta noche conversamos con el abogado Ronald Huaches Montalbán. Él es candidato a diputado por el Partido del Buen Gobierno, obviamente para la región Cajamarca. Participa como candidato a diputado. Vamos a hablar temas relacionados, obviamente, a esta decisión que ha tomado, proviene de la provincia de San Ignacio, y le damos la bienvenida. Buenas noches, bienvenido al Espectador. Muchas gracias por la invitación y expreso mi saludo cálido a toda tu audiencia. Perfecto. ¿Qué le motivó a usted a participar en el desarrollo de este proceso electoral, donde tenemos a una gran cantidad de partidos políticos? Un proceso electoral muy confuso, indiscutiblemente, donde el electorado va a tener una gran cantidad ahí de partidos para finalmente pues decidir quién va a ser, uno, el presidente de la República, y dos, los diputados y senadores. Cuando me preguntan qué es lo que me motiva o qué es lo que me impulsó a iniciar dentro de esta vida política, yo creo que muchos van y señalan el desprendimiento de poder servir, pero servir como un concepto vacío, creo que hacer política hoy en día va mucho más allá de un concepto así tan fácil de explicarlo. Yo considero que Cajamarca merece estar mejor representada en el Congreso de la República, definitivamente. Además, mi estimado Montesa, Cajamarca merece que verdaderamente quienes la representen en las próximas elecciones, quienes participan y quienes lleguen tanto a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, deben ser personas que conocen la realidad concreta y que verdaderamente hagan un trabajo con vocación, con preparación, con responsabilidad y transparencia, sobre todo, en favor de toda la gente cajamarquina. Pero hay una cosa más importante. Creo que me impulsó a hacer política para poder impulsar reformas concretas basadas en evidencia y con impacto real, que tengan un impacto real las leyes, que no se hagan y solamente se queden en el papel, sino que verdaderamente tenga una incidencia y le mejore la vida a la gente y le facilite. Pero lo más importante, estimado Montesa, es que yo personalmente amo a Cajamarca, amo a mi país, y un ciudadano que ama a su patria, ama a su país, la defiende. Creo que en estos 5 años que ya están pasando de este congreso que hemos elegido, muy pocos se han puesto la camiseta cajamarquina, y lo que nos han dado son varias decepciones, y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que alguien llegue y represente dignamente a todos los cajamarquinos y no a un sector quienes los financiaron o los impulsaron a ser candidatos. ¿Por qué los electores de esta parte del nororiente del país deben creer en lo que justamente usted nos acaba de precisar? Porque es indiscutible que los congresistas que en este momento tenemos en el Parlamento conocen la realidad, porque tenemos congresistas elegidos de provincias, de regiones, que conocen la realidad, pero que hoy en día tenemos un Congreso muy desprestigiado, y con los discursos de los congresistas y con los discursos que acabamos de escuchar de muchos de los candidatos, han llegado a ocupar este Parlamento. Pero ¿por qué la población debe confiar en usted? ¿Y por qué la población debe decir: esta es una propuesta que puedo analizar y por lo tanto merece el respaldo? Mire, me tocó en 2023 asumir el cargo de la Subprefectura Provincial de San Ignacio. Lo asumí por un periodo muy corto, 3 meses. Y justamente frente a una propuesta que me dijeron: ¿sabes qué, Ronald? Necesito que tú adjuntes fichas de afiliación para constituir el Partido Peruano Ciudadanos por el Perú, CPP, que justamente impulsaba Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, y que fue tomado funcionarios tanto del Ministerio del Interior y del MIDIS para impulsar, y de ello le abrieron una investigación y terminaron con detención preliminar tanto el abogado Castañeda, un cusqueño, abogado de la presidenta, el mismo Nicanor Boluarte, y también el prefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay. Pero el pedido vino del prefecto regional, de mi superior inmediato. Entonces, cuando se hizo esa propuesta, que recolectara fichas de afiliación para ese partido, yo automáticamente lo evalué. Y no fue el único pedido.
fue también de que yo cese a todos los tenientes gobernadores, que son más de 500 tenencias de gobernación en toda la provincia de San Ignacio. Yo lo evalué inmediatamente, no hubo que discutir. Hay dos cosas frente a ese pedido. Haces el trabajo sucio y te quedas y sigues percibiendo tu sueldo. Y dos, dices, un momentito, esto va contra mis principios y mis valores. Y la otra puerta es renunciar dignamente. Jamás, si llego a un puesto es para atornillarme en un puesto, sino que yo en ese momento lo analicé y presenté mi carta de renuncia a mi inmediato superior, al prefecto regional, en este caso, y renuncié. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué creerían en Ronald Huaches Montalbán, del caserío Viravira, que pertenece al distrito de La Coipa? Porque tengo un liderazgo comprobado. Ese es un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Líder, quizás en tiempos de pasividad, todos pueden ser, pero el liderazgo se forja dentro de la crisis. Ahí se forja el temple, la decisión es firme, porque una decisión que tú tomes en un momento de crisis va a repercutir toda tu vida. Y denunció estos temas que usted acaba de revelar de manera oportuna, hizo público estos hechos para que la población diga, pues bueno, tenemos a un personaje que en su momento fue parte de este gobierno de Dina Boluarte, porque usted, con el hecho de ser su prefecto provincial, era el vocero político del gobierno. Denunció oportunamente estos hechos porque son materia de investigación indiscutiblemente. Hay una denuncia que usted dijo, me están condicionando y por lo tanto bajo esta circunstancia renuncio al cargo. Efectivamente, no se denunció dentro de, quizás no llegó al Ministerio Público, pero se hizo la carta, lo hice la carta públicamente en San Ignacio. Hay un canal de televisión, CTV Noticias, lo que es San Ignacio, en radio La Miel también, y les puse públicamente, señalé cuáles eran mis puntos. Pero más allá de eso, yo trabajaba, antes de venir a la Superprefectura Provincial de San Ignacio, yo trabajaba en la Corte Superior de Lima Sur. Yo era asistente jurisdiccional. Ahí, trabajaba ahí. Pero yo tenía, frente a una proposición que me dijeron, Ronald, ¿puedes tú encargarte de la Superprefectura de San Ignacio? Pero yo digo, hermano, yo estoy en contra de todo este régimen, pero me dijeron, si tú pasas el filtro de tus antecedentes penales, judiciales y policiales, no hay ningún problema. Yo lo envié, pero con el único propósito de servir a mi provincia. Pero ¿cómo se puede servir a una provincia, digamos, desde un gobierno que no tenía legitimidad, de un gobierno que tuvo desde su primer momento manchado las manos de sangre? ¿No considera que en realidad fue una de las decisiones incorrectas que usted tomó? No, efectivamente, desde luego se analizó, mayormente respondía a una estrategia. Recuerde usted, estimado Montesa, quienes están tomando ahorita las riendas del Perú, se filtran dentro de las filas de quienes queremos hacer el bien por el Perú, se filtran. Lo que hicieron con uno de los gobernantes que ya hemos tenido experiencia dentro de la vida política nacional, lo que han hecho es filtrarse, sacar adentro información y debilitarnos dentro de ellos. ¿Por qué no se puede utilizar la misma estrategia frente a ellos? ¿Por qué no se puede hacerlo? ¿Por qué no preparamos gente que tenga esa conciencia cívica, política y cultural con Cajamarca y que esté comprometida con el Perú, que frente a un llamado, frente a un momento de crisis, se muestre? Muchas veces me habían criticado, pero luego cuando yo hice esa denuncia pública, me felicitaron y dijeron, señor subprefecto, sale usted por la puerta grande. ¿Cuáles han sido otros de sus aportes como ciudadano de la provincia de San Ignacio en medio de esta problemática? Porque de pronto a estas alturas tenemos a muchos personajes que están apareciendo y que suelen aparecer netamente en las contiendas electorales para ser los salvadores supuestamente en este momento del país. Pero ¿cuál ha sido otro de sus aportes, su carta de presentación, aparte de ser su prefecto por el periodo de 3 meses en este gobierno de Dina Boluarte? Probablemente yo he estado trabajando dentro del sector público. No probablemente, he trabajado dentro del sector público, tengo una trayectoria breve dentro del sector público, directamente con mi provincia. Ese es lo que le acabo de comentar, dentro de lo que yo me he desenvuelto como subprefecto provincial de San Ignacio. Me he conducido como muy buen ciudadano, aparte que soy hijo de padres campesinos, agricultores, pero ese discurso hoy en día ya no cala. Ya no es que yo soy campesino, voten por mí, porque yo como churumbo y bailo guayno y tomo yonque en cacho. Ese discurso ya no. La gente, yo creo que el político tiene que ofrecer algo más. Ya no le hagamos creer a la gente que porque yo bailo guayno y tomo yonque y como churumbo, ya yo vota por mí. No. Necesitamos propuestas serias, claras.
a los candidatos que hoy en día se reelige, que son 88 candidatos de esta legislación que va a pasar, que hoy en día nuevamente se postulan. Dentro de ellos sus paisanos. Dentro de mis paisanos, y creo que son nuestros también. Silvia Montesa no va porque le anularon las elecciones internas, las primarias. Si no, iba a ir también, desde luego. Entonces, dentro de ellos están mis dos paisanos, como usted señala, que es los dos que tenemos de San Ignacio. Pero el pueblo necesita más, solamente gestión. Pero yo nunca les he visto a ellos colgar en un cartel lucha frontal contra la corrupción o vamos a derogar las leyes anticrimen, procrimen. No, no. Gestión, tu voz, tu firmeza, no hay más. ¿Por qué? Porque no pueden decir eso, porque se contradecirían, irían contra ellos mismos. Uno de los temas en ese momento álgidos a nivel de la región Cajamarca y específicamente en la provincia de San Ignacio, aquella provincia que una década atrás era la provincia ecológica y que era vista como un ejemplo en esa parte de la región y del país, hoy en día se ha convertido en una zona lamentablemente invadida por la minería. ¿Cuál es la posición de usted en torno a este problema de la minería ilegal que tenemos en la provincia de San Ignacio y esta zona norte de la región? Mire usted, el REINFO, desde el 2016 que se creó, actualmente pues se han dado un plazo le han dado todavía una ampliación del plazo, ¿no? De tal manera que yo estoy en contra de la minería ilegal e informal. Claro, la informal no es tanto informal como su término lo dice, pero claro, le han ampliado el plazo para que cumpla con estos requisitos. Sin embargo, están afectando un derecho constitucional que es que todo ser humano tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de su vida. Cuando ese derecho se afecta, y se afecta el medio ambiente, y justamente por actividades de ¿qué? Actividades irresponsables de mineros. Pero ¿cuál es su posición en torno al tema de la minería? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta actividad en esta zona norte del país? Totalmente en desacuerdo, y lo he hecho de manera pública en mi cuenta de X, lo que antes era Twitter, en TikTok y también en Facebook, en mis redes personales de Facebook. Y he dicho que la minería afecta justamente el río Canchis, el río Chinchipe, afecta a los ganaderos que forman parte del distrito de San José de los Urdes y también de Guarango, y pone en peligro el Santuario Nacional Tabaconas, que es un área de reserva protegida. ¿Sería una de sus primeras acciones de llegar a ser diputado para que el REINFO tenga que ser eliminado? Por supuesto. Además, hay una ley ya, la ley MAPE, que tiene que ser reglamentada. Y la misma ampliación ha dicho, ¿no? Ok, ampliamos hasta el 31 de diciembre, pero que salga lo primero. Si sale la reglamentación de la ley MAPE, genial, hasta ahí nada más termina el REINFO. Entonces, lo que yo propongo dentro de mi candidatura es impulsar un proyecto de ley que verdaderamente no se haga ninguna catación, ni prospección, ni exploración, ni explotación de minerales cerca a causales de agua, y mucho más lo que es el río Chinchipe. Vaya usted ahorita y veamos el puerto acá que cruza para arriba para llegar al distrito de Guarango. Puerto Ciruelo. Puerto Ciruelo. Antes era un eje estratégico para el turismo. Atractivo, ¿no? Atractivo, la gente, la familia iba y paseaba en motos acuáticas. Hoy en día han desaparecido. Hoy en día lo que acabo de ver justamente en las noticias, y yo lo denuncio públicamente, son desbordamiento de bolsas de tierra aplastando a gente justamente por causa de inacción de las autoridades. Y aquí tiene un punto importantísimo, y lo demando ahí y lo comprometo acá al señor regional, al señor gobernador regional. Allí hay una dirección. Exacto. Que haga valer el principio de autoridad. Así de simple. Ahora, detrás de ese proceso en elecciones para elegir al presidente, diputados y senadores, tenemos a la minería informal y a la minería ilegal inyectando recursos y millones de recursos en los candidatos. Eso es indiscutible. ¿Usted niega algún tipo de vínculo, algún tipo de financiamiento por parte de la minería ilegal e informal? Absolutamente. Niego rotundamente que yo venga siendo financiado, ¿no?, por la minería ilegal, minería informal. Jamás.
incluso yo estoy en contra de ello. No es que yo esté en contra de la minería, pero que respete el marco constitucional legal, por supuesto que sí, pero no en estos escenarios como se está viene dando en la provincia de San Ignacio, y no solamente de San Ignacio, sino todo el territorio, creo que de Cajamarca también. Entonces, viene avanzando, pero nadie dice nada. ¿Dónde están los congresistas que tenemos denunciando? Ninguna. He visto algunas entrevistas que le han hecho, pero ¿acaso han mencionado el tema, la han puesto sobre la mesa? Pero doctor, a estas alturas como que también la población de San Ignacio se ha quedado y recién escuchamos en medio de este proceso abrir la boca a los candidatos, porque de pronto durante el 2025-2024 no hemos escuchado una posición firme, contundente recién. ¿Por qué a estas alturas, digamos, se marca una posición clara en decir, bueno, no estoy de acuerdo con esta actividad? Yo estoy en desacuerdo desde que comenzó la minería, desde que estuve encargado de la subprefectura provincial de San Ignacio. Mire usted, la subprefecta distrital de Nambaye, ya justamente ahí dentro de la jurisdicción del distrito de Nambaye, allá había acciones de actividades de minería. Pero querían de una u otra manera estos empresarios, no solamente peruanos, sino también ecuatorianos, sobre todo dentro del territorio peruano, querer llegar a un acuerdo con el subprefecto provincial. No, señor, le dije, vaya y converse con la autoridad que está a cargo de esta jurisdicción. Pero, estimado, usted era el representante político de la jefa de Estado. Significa que como representante político, usted coordinaba de manera directa con la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, y de manera oportuna sí se pudieron hacer o realizar incluso interdicciones. Lo que queremos ahora son discursos reales. Lo que queremos en realidad es que ustedes nos hablen con la sinceridad, porque de discursos el elector está cansado, la población está cansada de escuchar justamente este tipo de posiciones, cuando a veces se tiene la oportunidad y no se ha accionado. Por supuesto, nosotros que estuvimos ahí 3 meses, lo hicimos a conocer, hemos hecho operativos conjuntos, tanto con el representante del Ministerio Público, tanto con el representante de Seguridad Ciudadana de la misma subprefectura, ahí está el COPROCE, de la Municipalidad Provincial de San Ignacio. Hemos sido parte, hemos hecho operativos, hemos participado en algunas convocatorias que ellos nos han convocado, y nosotros también hemos iniciado dentro de la radio urbana del propio San Ignacio, y también iba ya a comenzar a desplegar acciones, y cuando las cosas ya no continúen, porque yo prácticamente era un talón de Aquiles, porque yo jamás voy a comprometer una carrera intachable que vengo teniendo, corta pero intachable, para hacer mandados de otros para beneficio de subalternos. Eso jamás. Perfecto. El importante soporte económico de esta zona norte es la agricultura, el café, el cacao, en esta zona el arroz. Sin embargo, ¿cuáles son las propuestas legislativas que usted impulsaría en favor del agricultor? Porque como conocedor de la realidad, proviene de una comunidad, nos acaba de precisar, del distrito de La Coipa, conoce las carencias, las necesidades que tienen los campesinos, los agricultores, pero que lamentablemente hoy en día, si bien es cierto, se tienen ciertas mejoras con los precios, por ejemplo en el tema del café, pero el agricultor casi poco o nada ha mejorado su calidad de vida. Sin embargo, ¿qué propuestas se tiene o impulsaría desde el legislativo usted en favor de este sector? Importantísimo el tema que acabas de tocar y de la pregunta. Te agradezco, estimado Montesa. Yo he dicho y he repetido siempre, sin campesinos no hay país. Sin agricultura no hay país. Es un sector importantísimo que da puestos de empleo a miles de personas, de cajamarquinos. Ahí en ese punto nosotros estamos haciendo una propuesta conjunta con Jorge Gavidia, que es un biólogo de la Universidad Mayor de San Marcos, que postula al Senado Nacional por Lima, al Senado Nacional por Lima con el número 9, con el Partido del Buen Gobierno. Él ha trabajado justamente en diferentes empresas viendo el tema de los productos post cosecha, y ahí estamos nosotros trabajando las propuestas de llegar. Vamos a presentar justamente un proyecto de ley para la creación de parques tecnológicos rurales. En otras palabras, los tecnoparques.
que es justamente pequeñas empresas haciendo investigación para darle un valor agregado a los productos, pero no un valor agregado finalizado, no, sino un valor agregado medio de tal manera que sea como un engranaje para atraer los holding o las empresas que puedan venir y decir, ok, acá en este sector, en este lado de la agricultura, sobre todo el café, hay estas empresas interesantes, ¿por qué no podemos ir a invertir? ¿Por qué no podemos industrializar el producto de café y que ya no se venda simplemente la materia prima? Eso es, justamente estamos en constante comunicación con Jorge Gavidia, es una propuesta conjunta, incluso de él sale esa propuesta y yo quiero expresarle mis saludos a través de tu audiencia a Jorge Gavidia, y entonces eso es lo que estamos proponiendo de nosotros. Nosotros somos un partido, el Buen Gobierno, que tiene como candidato a Jorge Nieto. Jorge Nieto ha sido ministro de Cultura, ha sido ministro de Defensa y asumió el Niño Costero con éxito en su gestión, bajo el lema una sola fuerza, y todos se unieron. No se preguntaron acá si tú eres de derecha, de izquierda, de centro, qué color. Todos nos comprometimos en sacar adelante el Niño Costero. Entonces somos un candidato con propuestas, con diálogo, con discusiones, para poder verdaderamente darle una oferta de gobierno distinta a la población y elijan ellos, que son libres y soberanos. Otro de los problemas latentes que tiene el país en ese momento es la inseguridad ciudadana. De acuerdo a las estadísticas, la provincia de Jaén tiene los mayores indicadores de inseguridad, por ejemplo, a nivel de la región Cajamarca. ¿Qué iniciativas se fortalecería? Porque si bien es cierto, en ese momento tenemos muchas normas y lamentablemente esas leyes pro crimen también que han fortalecido para que lamentablemente la criminalidad, la delincuencia se incrementa, aunque muchos congresistas no lo quieran reconocer, pero ¿de qué manera usted como diputado, por ejemplo, buscaría el fortalecimiento de normas que sean más drásticas, que nos permita tener la tranquilidad, que nos devuelva la seguridad a la población? Denunciar, totalmente. El tema, el primer acto de gobierno, y ya lo dijo Jorge Nieto, candidato a la presidencia por el Partido del Buen Gobierno, es derogar todo este paquete de leyes pro crimen. Incluso en un canal de televisión salió una invitada de otro partido diciendo que ella estaba a favor de esas leyes. Vaya error garrafal. Vaya, no sé a quién representará al sector opuesto a la tranquilidad pública. Pero nosotros el primer objetivo o el primer acción que vamos a hacer llegando al gobierno es derogar esas leyes pro crimen que prácticamente aumentan y es como un escudo, un chaleco de antibalas para la impunidad. Eso es lo que ha hecho este Congreso, la impunidad, y lo digo con todas sus letras. Y hay que hacerlo así, porque yo no tengo pues ningún compromiso con los señores que están, ni con nadie. Lo único compromiso que tengo es con mis amigos de Viravira, con la gente honesta, buena, que puede ser de cualquier otro caserío de la provincia de Jaén o las 13 provincias que tiene Cajamarca. Frente a eso tenemos que hacer que los instrumentos funcionen, en este caso la reforma de la Policía Nacional, pero sobre todo hay que hacer inteligencia y contrainteligencia. Han crecido la ola de extorsiones. ¿Cómo combatimos la ola de extorsiones? Interviniendo las líneas de comunicación. Si uno coloca dos puestos de escucha de inteligencia aquí en Jaén, adiós extorsión. Pero eso tiene que tener alguien decisión política y liderazgo. Lo que carece hoy en día del Perú es liderazgo. ¿Quién viene a hacerse de candidato ahorita? Cualquiera. Necesitamos líderes. De eso es lo que nosotros estamos hablando. Dentro de los electores tenemos a una gran cantidad para este proceso electoral a los jóvenes. Durante estos últimos 5 años se han creado muchas universidades públicas. Dentro de ellos se creó la universidad en la provincia de San Ignacio. En Jaén tenemos una universidad que funciona más de 15 años con comisiones organizadoras, con 5 carreras universitarias, una oferta muy limitada, la misma que lamentablemente no permite que muchos estudiantes o muchos jóvenes, muchos adolescentes tengan la oportunidad de seguir una carrera universitaria porque tienen que acudir a ciudades de la costa del país. ¿Cuál es la propuesta de usted de manera legislativa para los jóvenes en materia de la universidad pública, teniendo en cuenta hoy en día otro aspecto, que existe una limitación para la preparación de los estudiantes con los centros preuniversitarios que tienen un costo de universidades privadas? Sí, efectivamente, la educación es un eje fundamental
para impulsar ciudadanos conscientes de sus responsabilidades cívicas y políticas, para que sean ciudadanos que realmente algún día contribuyan al país. Dentro del sector de educación, no soy un experto en el sector de educación, pero me he dado el tiempo y la responsabilidad de revisar justamente la información que abarca todo este bagaje. Yo creo que hay que fortalecer a la SUNEDU. Hay que fortalecer a la SUNEDU. La ley universitaria, lo que se había avanzado en tema de educación universitaria, con la ley universitaria prácticamente lo que hizo el último gobierno es bajar los estándares de calidad, ¿no? Frente a esas propuestas y universidades de fachadas. Una propuesta concreta desde el Partido del Buen Gobierno de mi candidatura de Ronald Waxel Montalbán, queremos que los jóvenes ya pagan, ¿no? Pagan en institutos públicos o privados, universidades, sus estudios. Claro, son en estudios en las universidades públicas o instituciones públicas un costo menos, desde luego, quizá la matrícula, pero en institutos privados hay un alto precio de la educación. Cuesta demasiado, educarse cuesta y no cualquiera se educa. Entonces esa es una barrera burocrática. Frente a eso he estado yo dándome el tiempo y he podido trabajar una propuesta que podría generar una gran expectativa en el sentido de que al momento de que uno adquiere la carpeta para titularse, la universidad pública o privada te cobra. No, pero en ese momento tenemos otro problema y está en relación con el tema de los exámenes de admisión que se han convertido prácticamente en un negocio y por ende también se habla que se venden incluso los exámenes de admisión. Sin embargo, ¿cuánto cuesta inscribirse para postular a un examen de admisión en la Universidad Nacional de Jaén? 450 soles, entendemos. ¿Cuánto cuesta prepararse en un centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Jaén? Más de 1.000 soles. ¿Qué iniciativas ahí usted promovería para que la universidad pública sea en realidad, vaya la redundancia, pública y no sea una universidad hoy en día con fines privados? La ley universitaria desde luego se tendría que modificar, y lo otro es ver internamente, internamente, porque las unidades son autónomas, son comunidades justamente dedicadas a la investigación, que son netamente autónomas y le da esa facilidad a la ley. Pero si tú limitas la ley universitaria y frente a eso le colocas un cierto parámetro, desde luego que tiene que bajar porque es demasiado usurero. En esa parte yo sí me responsabilizo en consultar con los especialistas y ver específicamente. No tiene definido una propuesta clara. Pero sí tengo definido, pero sí tengo definido respecto al tema de los títulos. Es decir, para todo estudiante yo creo que el título ya debe ser ya su premio. Ya no debe estar pagando por la carpeta para titularse. Ya no. No, pero antes de llegar al título hay que iniciar con lo primero. Pero permítame desarrollar mi propuesta que yo tengo, ¿no? Yo voy a impulsar ese proyecto de ley para que ya no se compre la carpeta de titulación para que los jóvenes se gradúen. Ya no. Si llegamos al gobierno, necesitamos que eso ya sea un premio del esfuerzo. Yo lo entiendo, ¿no? pero en ese aspecto lo que necesitamos son propuestas claras de ustedes y que ustedes tengan el conocimiento de la problemática que en realidad tenemos hoy en día dentro de las universidades. Y les pongo esta situación que ocurre dentro de la Universidad Nacional de Jaén como ejemplo, porque tenemos 5 carreras con limitaciones, obviamente, para que muchos jóvenes, muchos adolescentes, por esta limitada oferta académica, tengan que viajar a Chiclayo, tengan que viajar a Chachapoyas. Algunos que tienen las posibilidades y los que no tienen las posibilidades, lamentablemente, quedarse ahí. Entonces, lo que se necesita son propuestas claras por parte de ustedes y es por eso que hoy en día cuestionamos mucho a este Congreso, a este Parlamento que históricamente es el que tiene la peor desaprobación. ¿Por qué? Porque han llegado gente que no está preparado. A este Congreso ha llegado gente sin el mínimo conocimiento de cómo funciona el legislativo. Y es por eso que en realidad yo insisto que ustedes deberían tener conocimiento en realidad. Sí, efectivamente. Dentro de nuestro plan de gobierno que hemos presentado con el Partido del Buen Gobierno, hemos tratado el sector de la educación. En líneas generales, vamos justamente a fortalecer la SUNEDU para que verdaderamente exista una verdadera fiscalización. El otro tema, eso ya pasa por un tema netamente administrativo de reglamentación interna de las universidades, en que verdaderamente quienes lleguen a ocupar los cargos directivos sean personas probas. Porque los negociados están ahí, incluso se venden por debajo de las pruebas y ya tiene cada quien ingresado. Hoy día se acercó un señor, me ha visto que soy candidato y me dice:
doctor, usted no sabe que tiene conocidos en la universidad, mis hijos van a postular y quiero que ingresen, ¿no? No, señor, haga que se prepare su hijo. Si quiere postular a tal, que se prepare. Pero ¿cómo se puede preparar, doctor? ¿No? Pues si las universidades en ese momento cobran altos costos. Efectivamente, Cobran costos excesivos. Y las universidades pueden ser tan autónomas, pero las universidades tienen que estar, digamos, enmarcadas dentro de una norma, que está bien, pueden gozar de sus autonomías internamente, pero tampoco pueden ser abusivas. Ahí hay otro tema en particular. Si el servicio no es el adecuado, entra a tallar Indecopi y el estudiante puede totalmente denunciar, exponer justamente, ¿no?, estos hechos. No, pero se conoce que esas nosotros, entidades son burocráticas, doctor. Correctamente. Lo que necesitamos son propuestas de ustedes claras, que nos digan, nosotros de llegar al gobierno y desde el legislativo... Vamos a revisar y analizar estrictamente lo que no está generándole una buena viabilidad de la educación y que le afecta al estudiante. Bueno, vamos justamente a responsabilizarnos en ese detalle para que tengamos una clase universitaria verdaderamente que al chico, al joven, le motive ir a la universidad y no se quede terminando la secundaria y termine ahí nada más. No me ha convencido mucho su posición en ese aspecto. Sin embargo, finalmente, doctor, Jorge Nieto dice ser muy estricto con sus cuadros. ¿Ha pasado usted por un filtro de integridad? ¿Podemos estar seguros que si usted llega a ser diputado no terminará siendo un mochasueldo, no terminará siendo uno de esos congresistas vinculados a estos escándalos que el pueblo está harto? Definitivamente Jorge Nieto ha sido bien estricto y yo vengo en el partido, yo conozco a Jorge Nieto de 2020, antes de la pandemia, lo conozco el 1 de febrero y la pandemia vino en marzo. De ahí lo conozco a Jorge, al doctor Jorge, y hemos desarrollado una amistad cercana y me he mantenido dentro del partido del buen gobierno de tal manera que le hemos luchado para inscribir el partido. Hemos cumplido con los requisitos, mucho está en contra, pero la voluntad y la capacidad de quienes hemos integrado las filas del partido, que además está inspirado en la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guama Poma de Ayala, un cronista yacuchano de la provincia de Lucanas, no es un símbolo, pues, una H, una J, no, es un símbolo que representa justamente la idiosincrasia del pueblo andino. Efectivamente, ahí, y no solamente Jorge Nieto, sino también su secretario de Organización Nacional, el general Óscar Reto Otero, que han sido bien estrictos en ver el tema de las sentencias denunciados por alimentos o que estén ya quizás en un registro de deudores de pensiones de alimentos, o quienes tengan quizás antecedentes policiales o judiciales, han sido bastante cuidadosos y se han tomado el tiempo. Yo he sido parte de eso también para poder pasar ese filtro de nuestros demás colegas que estamos ahorita en carrera. Totalmente. Yo no voy a dar un paso al costado. Si yo hoy en día me declaro que levanto la bandera de la honestidad, del buen gobierno, justamente debo hacer honor a lo que yo digo, no solamente con palabras, porque el liderazgo es eso, es demostrar en el camino, ¿no?, que verdaderamente tus palabras están acorde con tus acciones, y eso es lo que hemos venido haciendo, porque fácilmente habían propuestas otras por ir con otro partido, pero un momentito, ahí nada más de lejos. Puede ser que el partido no sea nuevo, no sea conocido, no haya financiamiento de los grandes, como se suele acostumbrar a hacer y lo que últimamente se comenta, pero hay todavía ciudadanos honestos que podemos apelar a la buena voluntad de nuestros conciudadanos cajamarquinos. Doctor, tiene los micrófonos, las cámaras, diríjase a los televidentes del espectador. ¿Por qué motivo deben apoyar? ¿Por qué motivo deben ofrecerle este respaldo en este proceso electoral que se desarrolla en el mes de abril? Dígale, sea sincero con la población. Volvemos a elegir nuevamente. El pueblo tiene el poder cada 4 años cuando se eligen gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, y el pueblo tiene el poder cada 5 años cuando se elige, llegan las elecciones para elegir el nuevo presidente. ¿Qué tiempo se demore el ciudadano en votar? 20, 30 segundos. Y le delega el poder a un tercero para que ejerza en representación de él 4 años o 5 años. Hay que pensar muy bien y hay que tomarse el tiempo a quién delegamos ese poder. Elegimos a los mismos que hoy en día nos han llevado promulgando leyes pro crimen y que prácticamente han sido de escudo para la impunidad, o elegimos
a una nueva opción, a una nueva oferta política, que Cajamarca salga adelante. Elegimos el continuismo de estos señores que no dicen ni una palabra frente a la minería ilegal e informal en Cajamarca, o elegimos y hacemos el esfuerzo y nos comprometemos en que Cajamarca y el Perú tenga un buen gobierno. Yo personalmente considero que Cajamarca puede estar mejor representada en el Congreso de la República si apuestan por alguien que verdaderamente no solamente venga y diga una cosa u otra cosa sin dar propuestas concretas. Hemos dado propuestas concretas en este espacio que nos ha dado, estimado Montesa, y podemos dar un poco más adelante otras si nos tiene la cordialidad de invitarnos, pero me dirijo a toda tu teleaudiencia, a todos los compañeros conciudadanos sanguinacinos, cajamarquinos, jaenos y hasta donde llegue estas ondas, de que el buen gobierno apuesta justamente a construir un Estado ciudadano, un Estado que sienta lo que la gente siente, un Estado que escuche, no más el tema de romper el equilibrio de poderes. Tenemos que nuevamente volver a ese Estado de Derecho, que donde ninguna persona, ninguna institución esté por encima de la ley. Necesitamos un equilibrio de poderes. Lo que hoy en día prácticamente está primando es un sistema parlamentarista, y nosotros somos un país presidencialista. Eso tenemos que volver a ello, pero tenemos que darle esas facultades en primera vuelta. Nosotros creemos que el Partido del Buen Gobierno tiene una oferta de gobierno distinta con Jorge Nieto, pero también consideramos que puede haber la posibilidad y que juntos lo vamos a lograr si verdaderamente el pueblo comienza a decir: no, queremos un cambio y un liderazgo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Estuvo en nuestros estudios el abogado Ronald Guaches Montalbán, candidato a diputado por la región Cajamarca con el Partido del Buen Gobierno. Es el candidato con el número 1 y hemos hablado ampliamente respecto a sus propuestas que impulsaría, en este caso, de tener el respaldo en este proceso electoral de las elecciones generales.